Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Hola chavos de la secundaria 225, aquí Benjamín con un video sobre los elementos químicos aquí desde su segunda casa. Bueno, empecemos. Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única clasificada con el número atómico, aun cuando éste pueda desplegar distintas masas atómicas. Es un átomo con características físicas únicas, aquella sustancia que no puede ser descompuesta mediante una reacción química, en otras más simples. Si existen dos átomos de un mismo elemento con características distintas y, en el caso de que estos posean número másico distinto, pertenecen al mismo elemento pero en lo que se conoce como uno de sus isótopos. También es importante diferenciar entre los elementos químicos de una sustancia simple. Los elementos se encuentran en la tabla periódica de los elementos. El ozono, O3, y el dioxígeno, O2, son dos sustancias simples, cada una de ellas con propiedades diferentes. Y el elemento químico que forma estas dos sustancias simples es el oxígeno, O. Algunos elementos se han encontrado en la naturaleza y otros obtenidos de manera artificial, formando parte de sustancias simples o de compuestos químicos. Otros han sido creados artificialmente en los aceleradores de partículas o en reactores atómicos. Estos últimos suelen ser inestables y solo existen durante milésimas de segundo. A lo largo de la historia del universo se han ido generando la variedad de elementos químicos a partir de nucleosíntesis en varios procesos, fundamentalmente debidos a estrellas. Los nombres de los elementos químicos son nombres comunes y como tales deben escribirse sin mayúscula inicial, salvo que otra regla ortográfica lo imponga. Relación entre los elementos y la tabla periódica. La relación que tienen los elementos con la tabla periódica es que la tabla periódica contiene los elementos químicos en una forma de ordenada de acuerdo a su peso atómico, estableciendo más de 118 elementos conocidos. Algunos se han encontrado en la naturaleza, formando parte de sustancias simples o compuestos químicos. Otros han sido creados artificialmente en los aceleradores de partículas o en reactores atómicos. Y como antes se había mencionado, estos últimos son inestables y solo existen durante milésimas de segundo. Conceptos básicos. Elementos. Sustancia que no puede ser descompuesta, mediante una reacción química, en otras más simples tabla periódica de los elementos. Es la organización que, atendiendo a diversos criterios, distribuye los distintos elementos químicos conforme a ciertas características. Clasificación de elementos. Metales, no metales y metaloides. La primera clasificación de elementos conocida fue propuesta por Antoine Lavoisier, quien propuso que los elementos se clasificaran en metales, no metales y metaloides o metales de transición.
Aunque muy práctico y todavía funcional en la tabla periódica moderna, fue rechazada debido a que había muchas diferencias en las propiedades físicas como químicas. Metales. La mayor parte de los elementos metálicos exhibe el lustre brillante que asociamos a los metales. Los metales conducen el calor y la electricidad, son maleables, se pueden golpear para formar láminas delgadas y dúctiles, se pueden estirar para formar alambres. Todos son sólidos a temperatura ambiente con excepción del mercurio, punto de fusión igual, 39 grados, que es un líquido. Dos metales se funden ligeramente por encima de la temperatura ambiente, el cesio a 28, 4 grados y el galio a 29, 8 grados. En el otro extremo, muchos metales se funden a temperaturas muy altas. Por ejemplo, el cromo se funde a 1900 grados. Los metales tienden a tener energías de ionización bajas y por tanto se oxidan, pierden electrones, cuando sufren reacciones químicas. Los metales comunes tienen una relativa facilidad de oxidación. Muchos metales se oxidan con diversas sustancias comunes, incluidos O2 y los ácidos. Se utilizan con fines estructurales, fabricación de recipientes, conducción del calor y la electricidad. Muchos de los iones metálicos cumplen funciones biológicas importantes. Hierro, calcio, magnesio, sodio, potasio, cobre, manganeso, zinc, cobalto, molibdeno, cromo, estaño y vanadio. No metales. Los no metales varían mucho en su apariencia, no son lustrosos y por lo general son malos conductores del calor y la electricidad. Sus puntos de fusión son más bajos que los de los metales, aunque el diamante, una forma de carbono, se funde a 700 grados en condiciones normales de presión y temperatura. Varios no metales existen en condiciones ordinarias como moléculas diatómicas. En esta lista están incluidos 5 gases, H2, N2, O2, F2 y Cl2, un líquido, Br2, y un sólido volátil, I2. El resto de los no metales son sólidos, que pueden ser duros como el diamante o blandos como el azufre. Al contrario de los metales, son muy frágiles y no pueden estirarse en hilos ni en láminas. Se encuentran en los tres estados de la materia a temperatura ambiente. Son gases, como el oxígeno, líquidos, bromo, y sólidos, como el carbono. No tienen brillo metálico y no reflejan la luz. Muchos no metales se encuentran en todos los seres vivos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre en cantidades importantes. Otros son oligoelementos: flúor, silicio, arsénico, yodo, cloro. Comparación de los metales y no metales. Metales. Tienen un lustre brillante. Diversos colores, pero casi todos son plateados. Los sólidos son maleables y dúctiles, buenos conductores del calor y la electricidad. Casi todos los óxidos metálicos son sólidos iónicos básicos. Tienden a formar cationes en solución acuosa. Las capas externas contienen pocos electrones, habitualmente 3 o menos. Es preciso advertir que estos caracteres, aunque muy generales, tienen algunas excepciones, como por ejemplo, el manganeso, que siendo metal forma ácidos. No metales. No tienen lustre. Diversos colores. Los sólidos suelen ser quebradizos, algunos duros y otros blandos. Son malos conductores del calor y la electricidad. La mayor parte de los óxidos no metálicos son sustancias moleculares que forman soluciones ácidas. Tienden a formar aniones u oxianiones en solución acuosa. Las capas externas contienen 4 o más electrones, excepto hidrógeno y helio.